En un viejo jardín vivía una oruga que pasaba sus días sobre una misma hoja. Ahí tenía sombra, comida, seguridad. Por supuesto, estaba absolutamente en su zona de confort. Desde abajo, desde su hojita, ella veía las mariposas volar, pero reflexionaba sobre lo peligroso que podría ser volar. Un día la hojita comenzó a secarse, pero adicionalmente la oruga dentro de su capullo empezó a sentir transformaciones que no había considerado. Todo su cuerpo se transformó, le crecieron alas y un día terminó volando, la pequeña oruga convertida en una mariposa. Desde arriba reflexionaba cómo cuando estaba abajo sentía miedo porque veía que las otras volaban y ella nunca lo hubiera pensado ni querría hacerlo por su seguridad, pero se daba cuenta que la transformación llegó, no la evitó y hoy día estaba viendo todo desde arriba y sabía que se había convertido en una hermosa mariposa. Siendo una oruga se sentía hermosa y hoy día tan solo era más hermosa y más perfecta y adicionalmente estaba volando. Entonces, el mensaje es que los cambios no siempre vienen para causarnos o provocarnos dolor o incomodidad, sino siempre, la mayoría de las veces, vienen para mejorarnos, para hacernos más hermosos, más seguros y más fuertes. Porque para transformar el entorno, primero debemos habitar nuestro propio ser. Bienvenidos a Santa María, territorio vivo, del ser al territorio. Les doy la bienvenida, soy Rafael Becerra Santamaría, a mi podcast del ser al territorio, transformando personas para transformar territorios. Este capítulo de hoy lo he denominado La geografía del miedo y el cambio. El miedo y al cambio mejor son dos conceptos que han estado unidos porque normalmente los seres humanos asumimos posiciones en las cuales llegamos a sentirnos cómodos y seguros y nuestra mente, que está hecha para la supervivencia, siempre va a defender esa posición porque se acostumbró a que era la que estaba segura y cómoda. Pues el asunto es tan extremo que recordemos que los mismos esclavos llegaron a defender a sus amos porque en su naturaleza y en su conciencia ese era el estado de vida ideal y de alguna manera llegaron a sentirse seguros, cómodos y completos bajo el yugo de sus amos, en las condiciones en las que estuvieran, porque fue la sensación de seguridad que sus mentes asimilaron. El ser humano siempre vivió en entornos bastante complejos, en donde no necesariamente era el más fuerte, pero por fortuna, nuestra naturaleza sí nos ha hecho bastante adaptables. Entonces, nuestra mente, que se hizo para protegernos y para prevenirnos del peligro, pues nos mantiene como en modo supervivencia y a veces nos hace olvidar que nosotros somos capaces de enfrentar los cambios y de asimilarlos y de aprovecharlos siempre en nuestro beneficio y en el beneficio del entorno del territorio que nosotros habitamos. Es una temática bastante interesante, especialmente porque en los países latinoamericanos no somos muy dados al cambio y a las transformaciones estructurales. Eh, el cambio siempre, y lo defenderé siempre en mi podcast porque es una de las razones por las cuales yo hago estos capítulos, dirigido especialmente a mis estudiantes y a aquellos líderes y personas que quieran aprender algo nuevo y de repente ejercer algún tipo de influencia en sus entornos y en sus mismas personas. El cambio es algo que debe comenzar siempre en nosotros, recordemos. Habitamos este territorio y el territorio natural y construido que está alrededor nuestro. En ambos, siempre lo deseemos o no, va a haber mutación, va a haber transformación. El cambio no debemos pensarlo como una ruptura. A veces pensamos que cuando yo cambio estoy rompiendo con mis ancestros, con mis padres, con mis abuelos, con mi pasado. El cambio no debemos verlo así. No se trata de abandonar lo que tiene mi esencia. Se trata de aprovecharlo y a partir de ello
construir mi individualidad y construir mi destino y dejarle a las futuras generaciones con que forjar el de ellos, que seguramente va a ser diferente al nuestro. Así es la existencia. La existencia es una sucesión de cambios. Somos energía, el universo es energía y la energía siempre va a mutar, va a transformarse, va a cambiar. Eso es inevitable, es de las cosas que tenemos seguras, tanto como la muerte. El cambio es lo único seguro, junto con la muerte. Entonces, el cambio en realidad debemos tomarlo como lo que es evolución. Así debe ser el cambio. Por eso, el primer mensaje que quiero dejar en el capítulo de hoy es, debemos es buscar que el cambio sea controlado. No podemos permitir que el cambio termine siendo producto del vaivén del viento, del vaivén de las olas, en el caso de los territorios, del vaivén de los gobiernos nacionales o en el caso de los gobiernos nacionales, el vaivén de la interferencia de organismos multilaterales o de otros estados que nada tienen que ver con nosotros. Los cambios debemos provocarlos nosotros y controlarlos nosotros. Como personas, para provocar el cambio existe un método infalible, es el para el cambio controlado. ¿Cuál es? La educación. No lo olvidemos. La educación es parte de la razón de ser de mi programa del ser al territorio. La educación es la herramienta y la estrategia fundamental a partir de la cual nosotros nos definimos un horizonte y empezamos a controlar el cambio que vamos a nosotros a ejercer en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu y en consecuencia en el territorio. Las personas vamos a transformarnos. Recordémoslo, controlemos ese cambio. ¿A partir de qué? Del acceso al conocimiento. Es la primera forma de controlar el cambio. Por eso era ilegal en los Estados Unidos educar al negro. El acceso al conocimiento nos permite ver que existen otras formas mucho mejores de existencia y que si bien es cierto, esta es mi situación objetiva actual, no me debe determinar mi futuro. El futuro lo determino yo a partir de los valores que genero de acuerdo con la educación que estoy adquiriendo. Entonces vamos a pensar en eso. La transformación es evolución. El territorio es lo mismo, por eso este podcast es Santa María Territorio Vivo. El territorio vive, el territorio respira y como tal el territorio también muta, se transforma. Para eso debemos estar preparados por factores naturales o por factores de la interferencia de la mano humana, pero siempre vamos a estar transformando nuestros entornos. Repito, la palabra aquí es control. El control nos va a permitir perder el miedo al cambio, porque nosotros le tememos al cambio como cosa natural, somos seres humanos. Recordémoslo, nuestra mente está hecha para la supervivencia. El paisaje se transforma. ¿Por qué? Porque no es estático. Adicionalmente, las sociedades, hoy en día, por cuestiones como la globalización, como que el mundo está demasiado dinámico, hay un concepto que nació que de repente no lo conozcan mucho, a ver si puedo explicárselo, es la gentrificación. Especialmente la gentrificación es el hecho de que países como los latinoamericanos, que económicamente estamos en desventaja frente a Estados Unidos, Canadá, Europa u otros países desarrollados, entonces económicamente estamos en desventaja. Muchas personas de esos países que llamamos entre comillas desarrollados se vienen a países como los nuestros, adquieren territorios y entonces esa transculturización que implica el hecho de que extranjeros lleguen a vivir y a apropiarse de nuestro territorio es la gentrificación, que repito, no hay que temerlo, porque es un cambio que no nos lo esperábamos, pero vamos a controlarlo y vamos a aprovechar. Vamos a hacer que la gentrificación más bien asociémosla más entonces al turismo, pero reglamentémoslo. Nosotros somos los dueños del territorio. La cultura que hay aquí, la identidad de ese territorio es la nuestra, la de los latinoamericanos. Es clave eso. También uno de los aspectos que debemos enfrentar en el cambio es el choque generacional. Entonces, resulta que los ancianos se hacen a veces mucho más complejos para enfrentar
coyunturas de transformación tan rápida como la que estamos viviendo. Pero debemos conciliar la juventud revolucionaria y cambiante demasiado rápido si analizamos los millennials. Entonces debe conciliarse porque ese choque generacional debemos convertirlo en algo positivo que nos contribuya a entregarnos. Convertimos al anciano en un sistema de información y al joven en ese líder que va a utilizar esa información que está obteniendo para generar una visión de futuro que permita a él desarrollar su propia identidad, desarrollar su propio hábitat, su personalidad, pero también entregarle, reunir información para dejarla a los que vendrán después de él. Quiero dejar para terminar 3 tipsitos muy concretos que me gusta eso, pasar como de la retórica a la acción, que nos van a permitir de repente eh, aprender a afectar el cambio con menos temor. Uno es transformarnos en personas adaptativas. ¿Cómo lo hacemos? Educando a los chicos para el cambio, a los niños y a los jóvenes especialmente, y los que no somos tan jóvenes, asumirlo. En este caso, nos exige más resiliencia, pero eso es lo de menos. Si nosotros tenemos educación, podemos lograrlo. Eduquemos a los niños y a los jóvenes para el cambio continuo y permanente para que lo controlen. Eh, Vamos a exigirle a los estados una dinámica institucional en que reglamente todos los factores externos e internos que nos van a impactar en transformaciones y de repente a permitir que no las controlemos. Y aparte de eso, vamos a abrazar el progreso de manera sostenible. No olvidemos el medio ambiente. Vamos a transitar el miedo dirigiéndonos hacia el cambio. Transitémoslo. El miedo es una oscuridad que debemos perder el miedo a transitarlo. Si no lo hacemos, nos vamos a rezagar. Quiero terminar mi podcast hoy con la lectura que siempre hago, que es un mensaje que les voy a dejar. Cuando el viento sopla con fuerza, el árbol rígido lucha con todas sus fuerzas por mantenerse exactamente igual, desafiando la tormenta con su dureza. A menudo termina quebrado. En cambio, el bambú no pelea contra el viento, lo asimila, dobla su estructura, acompaña el movimiento y cuando la calma regresa, recupera su postura habiendo aprendido la flexibilidad necesaria para sobrevivir. Asimilar el cambio no significa resignarse a él con los brazos cruzados, ni ver con pasividad cómo se transforma nuestro entorno, nuestra vida. Resignarse es dejarse arrastrar por la corriente. Asimilar, por el contrario, es aprender a navegar esa corriente. Es un acto de profunda inteligencia y valentía que comienza con una pregunta clave. Dado que las cosas ya no son como antes, ¿qué puedo contribuir con lo que tengo ahora? ¿Qué puedo construir con lo que tengo ahora? El territorio cambia, las personas cambian y las circunstancias mutan. Cada transformación oportuna, cada transformación trae consigo la pérdida de una comodidad conocida, pero también abre una ventana de lluvia que ya no cae, asimila la nueva realidad, estudia la tierra y adopta sistemas de riego más sabios. El líder que ve cambiar a su comunidad no se atrinchera en los discursos del pasado, escucha las nuevas voces y co-crea el futuro con ellas. Aprovechar el cambio es descubrir que las crisis no son finales, sino la materia prima de los nuevos comienzos. El cambio es la única constante de un territorio vivo. Quien se resiste se congela en el tiempo, quien lo asimila y lo aprovecha florece en cualquier estación. Los invito a que se suscriban, a que den likes, compartan y a que hagan preguntas para continuar conversando. Les agradezco su atención.